Damos gracias al Señor y vamos a disponernos a estudiar la bendita palabra. Hoy queremos nuevamente retomar esto precioso que nos trae el Señor por medio de la carta a los Gálatas. Es un estudio que yo espero que usted lo esté atesorando, que usted vaya haciendo sus anotaciones y que usted en casa también lo esté meditando, lo esté escudriñando. Recuerde que el Señor a cada uno nos da probablemente una palabra rema, una palabra importante. ¿Cuántos sabemos que Dios nos habla por medio de la palabra? ¿Cuántas veces hemos sido animados, consolados? De una u otra manera el Señor nos ha hablado. Mis hermanas y mis hermanos, hoy la palabra de esta noche, por la porción que vamos a estudiar, vimos hasta el verso 12. Hoy empezaremos en el verso 13. Vamos a ver solo 4 versos. Pero el verso 16, hermanos, enlaza para la siguiente enseñanza, Dios mediante, el próximo viernes, si es que no ha venido nuestro Salvador todavía. Así que Gálatas capítulo 5 desde el verso 13. Cuando ya lo tenga, nos ponemos de pie para leerlo juntos. Yo voy a leer el 13, usted por favor lee el 14, así hasta llegar al verso 16. Apenas 4 versículos. Amén. Por favor, no importa si tienen otra versión, lo tenemos ya. La palabra dice: en el nombre del Padre, de nuestro Salvador Jesucristo y en comunión con su Santo Espíritu. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Diga conmigo, carne. Pero no piense en la comida. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Le ruego, Señor, que usted hable. Padre, queremos que todo lo nuestro decline. Señor, nos preparamos humanamente, pero es una sabiduría mínima, Señor. Queremos rogarle que usted, Espíritu bendito, someta todo nuestro ser a su presencia y que nos edifique como su pueblo, nos enseñe, Señor. Padre, alumbre nuestro entendimiento, Señor, de tal manera que podamos crecer como usted quiere y que un día podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, me pongo en sus manos, nos ponemos en sus manos. Señor, sea por su misma presencia, por causa de su luz, reprendida toda obra de las tinieblas que quiera interponerse, Señor, donde debe ser o continuar, Señor, sembrada esta buena semilla de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Señor. Amén y amén. Por favor, tome su lugar, tome su sitio, mis hermanas. Así que, como siempre, yo sé que a usted sí le gusta esta parte. Bueno, y así no esté de acuerdo, igual lo vamos a hacer. Un recordatorio de lo que vimos en el estudio pasado, la porción anterior. Es un recordatorio muy breve, necesario. No sabemos quién se conecte y de pronto le animamos a que vea la enseñanza anterior para que conecte con lo que vamos a ver hoy.
Así que el tema pasado fue corriendo bien la carrera. Y también habla de esta llamada a la libertad que nos dio nuestro Salvador. Vimos ahí Gálatas capítulo 5 del 7 hasta el 12. Y al inicio le dijo en el verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y ahí hacíamos siempre una pregunta y es lo que cada vez que nos encontramos con esta palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿cuál verdad? Porque en el mundo hay en estos días muchas verdades. Se suele decir que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y que no sé si es su verdad, pero yo tengo mi verdad. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos una verdad que se llama Jesucristo. Y a su nombre. Vimos ahí que los falsos maestros iban a recibir por el mismo Señor una sentencia, un juicio. Hermanos, si nosotros sabemos de sobra que hay falsos maestros, falsas enseñanzas, torcidas, usan la palabra. Y siempre vamos a hacer referencia a esto, pastor, ¿cómo así? ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, es por eso que nosotros insistimos en que usted y yo debemos leer, ¿qué cosa? Condorito. ¿Qué debemos leer? Hermano, cuidado, vaya a estar usted leyendo Condorito o alguna otra cosa. Para nosotros estar atentos y saber que nos están diciendo la verdad, ¿sí o no? Debemos leer la palabra. Que nosotros somos los que vamos a juzgar a esos falsos maestros. A ver, andamos ahí en búsqueda. Y cuando nos encontremos con un falso maestro, vamos a contender con él de tú a tú hasta que él se dé por vencido. Eso no va a suceder, mis hermanos. No va a pasar. Hay un juez que delante de él van a estar parados un día aquellos falsos maestros. Le refería que nosotros cuando venimos y compartimos un mensaje, debemos hacerlo con temor y temblor. Trazar bien la palabra de verdad. Porque es cosa delicada, es lo que vamos a ver también hoy y profundizar un poco esta noche. ¿Quién nos hizo tropezar? Fue una de las preguntas de lo que hablamos. Cuando dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, dijo la palabra. La pregunta que hacía Pablo, que por cierto le recuerdo que estaba enojado, y de lo que vimos hoy, su enojo todavía no se apacigua, y es con mucha y con justa razón. Hermanos, es ¿por qué vinieron a ofrecerle una falsedad o una mentira y ustedes fácilmente la compraron? Es una de las preguntas que en otras palabras hacía el apóstol Pablo. En cuanto a la seguridad que nos da, el apóstol es cuando nos dijo en 2 Timoteo 4:8, por lo demás, hermanos míos, nos está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos su venida? Así que si amamos su venida, por nada debemos dejarnos engañar. Es que acá apareció Jesús, acá apareció uno que hace milagros, y andamos fascinados a veces buscando milagros, buscando hechos que nos sorprendan, hermano. Y lo que debemos buscar es a Cristo. Recuerde que aquí en esta carta mismo dice que no es maravilla que Él se viste como ángel de luz. ¿Para qué cosa? Mis hermanos, que la salvación es por fe y nos llevaba a que no nos conformemos con eso, sino que es solo por fe. ¿En quién? Creyendo en nuestro Salvador. No hay otra manera, que no nos conformemos. Bueno, la salvación es por fe. Bueno, cualquiera puede creer cualquier cosa, hermano. Hay gente que tiene fe en Buda. Hay gente que tiene fe en sancocho, hermano, y piensan que se van a salvar. Así que solo por fe en Cristo Jesús. Hay que completar bien los términos.
Yo les di algunos argumentos ahí el viernes pasado. Y por último vimos que debemos cuidarnos de la levadura. Dijo el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quería decir esto? Pastor, no exagere. Sí, yo le dije una mentira, pastor, pero es una mentirita blanca. Tampoco hay que ser así, pastor. Que debemos cuidar lo que vemos, lo que hablamos, lo que hacemos, hacia dónde caminamos. Hermanos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Que ni nos damos cuenta cuando empezamos a abrir puertas al enemigo. Y que por último vimos, mis hermanos, que hay consecuencias según Hebreos 12 cuando pecamos deliberadamente. Más aún cuando ya hemos escuchado el evangelio. Tergiversar el evangelio no es poca cosa. A eso se refiere Pablo en los versos que vimos. Y él decía que ojalá se castrasen. En palabras más, palabras menos, para un mejor entendimiento, hermano. Cuando dice, ojalá se mutilasen. Pero el apóstol, como vuelvo a repetir, estaba enojado. Muy bien, hoy estaremos viendo, hermanos, de inicio, que el Señor no nos da libertad para pecar. A su nombre. Cuando Él dice que nos ha llamado a libertad, se confunde. Esto viene a ser como insistente. Otra vez, pero pastor, la semana pasada habló de eso. Desde que hemos empezado este capítulo viene hablando de eso. Hermano, ¿usted recuerda cuando Jesús decía, en verdad os digo? O repite el mismo término, por ejemplo, cuando nos dice perseveren, perseverad, permaneced en mi amor. ¿Por qué será que el Señor es insistente? Aquí. ¿Usted recuerda cómo es que se le enseña a los niños? Los niños cuando están aprendiendo a hablar, ¿cómo se les enseña? Repite. A ver, mijito, diga papá, papá. Y el niñito se queda así. ¿Qué le pasará? A ver, mi amor, diga mamá. Y el niño se queda así como que, como sabe decir alguien aquí, tiene serios problemas. ¿Y a su nombre? Hermanos, pero así hace el Señor con sus hijos. ¿Cómo nos dice el Señor? Y así trata con nosotros. No le revela eso un Dios paciente, un Dios de amor, insistente. Y a veces ya seguimos, ¿cuántos años aquí en el Evangelio? Voy a hablar por mí. 27 años ya en el Señor. Permanece en mi amor, permanece. Señor, como Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Ya, pues, Señor. ¿Se parece a nosotros, hermano? Pero a veces, por aquí entra y por acá sale. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios paciente, un Dios que repite en todo tiempo. Vimos ese verso 13. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, o fuisteis llamados. Y entonces dice, pero yo ya soy libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Ya no tengo que dar cuentas ni a la hermana ni al pastor. Y pensamos que ya como somos libres en Cristo no tenemos que dar cuenta a nadie, a nada. Hermano, por poco, ¿sabe qué? A mí ni me hable, pastor.
Hermano, y a esa libertad es a la que no nos llamó. Usted recuerda que antes de que el Señor nos rescate, éramos esclavos. ¿Esclavos de qué éramos? ¿Y quién propiciaba eso? ¿Quién nos seducía para ese pecado? Y nos deleitábamos ahí. Yo sé que no todos, pero yo voy a hacer un remember por mí. Yo voy a hacer un remember aquí por mí. Yo sé que ustedes no son así como me pasó a mí. Hermanos, y yo me deleitaba a tal punto que decía, pues, otra horita más. Y no decíamos más, pero así no decíamos, ¿no? Hermanos, y no importaba si nos endeudábamos, si hasta dejábamos por ahí la cédula, cualquier cosa, hermano, con tal de darle gusto a la carne. Y así es, amanecidos y amanecidos nos íbamos al trabajo y así continuábamos. Y no nos costaba. Y a su nombre. Pero ahora en Cristo, que somos libres en Cristo. ¿Cuántos somos libres en Cristo? Enredamos esa libertad. Hermanos, tenemos culto. Hermano, yo sé que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Pastor, el culto es hasta las 8:30. Son las 8:45 y terminan así. Se pasó, pastor. 15 minutos, 20 minutos. Pero en el mundo no importaba de amanecida. Hasta una canción salió mundana. Hasta las 15. No, que hasta las 15. Hasta que cante el gallo. Hermano, yo recuerdo como en el Antiguo Testamento, no recuerdo en este momento qué profeta era. Si alguien se acuerda, me acuerdo a mí. Dice que, me parece que era Esdras, que decía que le habló la palabra casi todo el día, hermano. Dice que la gente estaba así. Dice que comenzaban a llorar, hermano. ¿Usted cree que le hacían, en intermedios le hacían que participe el grupo de alabanza? ¿O hacían ahí guerra de Biblia, a ver quién sabe más Biblia o algo así? No, hermano, solamente escuchaban, ¿sabe qué? La palabra. Pablo dice que se fue y predicó de tal manera que un muchacho se quedó en la ventana hasta que... Y tuvieron que ir y hacer un milagro para que el muchacho reviva. ¿Usted cree que le quedó más ganas de dormirse a ese? Pero entonces a veces venimos aquí y ya se pasa la prédica. Y a su nombre. Pero hermanos, qué importante es ver esa libertad. Y confundimos esa libertad. Y pobre que me diga algo porque ese pastor no tiene amor. Hermano, yo le aseguro, escúcheme lo que le voy a decir. Si estamos aquí, y a su nombre, yo le aseguro que es que no encuentro congruencia, hermano. Cuando uno lee la palabra y cuando uno en casa se deleita en la palabra y uno viene al culto, le hablo por mí, repito, hermano, uno quiere más y uno dice, y tan rapidito se acabó el culto. Hermano, yo decía, claro, cuando escuche, estoy hablando, ¿de quién estoy hablando? Cuando yo no leía la palabra y no me deleitaba en la palabra, yo decía, bueno, ayúdame, Señor. Y yo mismo me pellizcaba, hermano, porque ya me dormía. Y yo mismo me hacía así. Y ya cabeceaba. Porque, hermano, no hay
No hay congruencia, no hay sentido. A su nombre. Pero el que probó, la palabra dice que es como miel, hermano. Dice que uno se deleita. Y entonces uno va y escucha una exposición. Y yo ya me leí eso, pero me lo están mostrando desde otra óptica. Yo no lo había visto así. A ver, escuchemos. Y eso está bueno cuando el pastor dice, hermano, póngase de pie, oremos, que ya terminó. Y ya eran las 9:30, hermano. Pero era cuando yo no leía y no, ¿qué también hablar el pastor? No me interesa, es que no sé de qué está hablando. Pero cuando uno lee, uno se conecta, hermano. ¿Y a su nombre? No se preocupe que no le voy a juzgar, ni le voy a hacer bullying, ni le voy a decir que se va a ir al infierno. ¿Cuántos ven Netflix o ven series o cosas así? ¿O siguen ahí alguna serie, alguna cosa? De esas que hay ahora bastante. Ya. Ve una serie y al día siguiente o esa misma noche, escuche, ya ve el primer capítulo y cada capítulo dura como de a 1 hora, algo así creo que dura, ¿verdad? Y usted cree que se queda con solo un capítulo. Quiere verse otro y busca el otro y el otro y ya tanto porque ya no puede y se despierta porque sale con el celular en la cabeza. Y al día siguiente no sabe la hora que tener el espacio para continuar viendo la serie. ¿Quién vive? Pero en Cristo y con la palabra no somos así. ¿Quiere que le hablemos de la oración? Las 70 semanas de oración. 1 hora, pastor. ¿Qué voy a decir en 1 hora? Ay, santo. Pastor, le acompaño 30 minutos, si es que quiere. A su nombre, hermano. Usted se da cuenta, antes que éramos esclavos y nos esforzábamos en la esclavitud. Y ahora que estamos en esta libertad, en esto que nos beneficia a nuestro espíritu, hermano, cómo nos duele, cómo nos cuesta. ¿Y a usted eso no le llama la atención? ¿No le llama la atención, hermano, que las cosas que no convienen, sí podemos, y lo que sí nos conviene, a su nombre? Si estamos aquí, puede decirle conmigo, gracias Señor, sé que es por mi bien. De esta libertad es que les habla el apóstol a los Gálatas. Porque por andar viendo, hermano, yo para que usted me entienda, en esos tiempos usted sabe que no había ni teléfono esos antiguos. Los Gálatas por andar viendo Netflix se descuidaron de lo más grande. ¿Quién vive? No uséis, dice, a libertad fuiste llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo quiero que alguien me haga el favor y me ayude con, hay una palabra que dice, procurar el bien, ¿con cuántos dice? Y más aún, ¿con quién? O sea, ¿qué quiere decir esa palabra? Que con los de la fe ya de hecho que nos ayudamos. Eso ya lo puso por firmado. Pero, pastor, ¿yo cómo voy a ayudar a ese? Hermano, usted sabe que yo lo digo es por poner ejemplo. A ese hijo del diablo, filisteo incircunciso, ¿cómo es que yo voy a andar ayudando a ese pecador, a ese tal y cual? Hermano, la palabra está diciendo, procurad
el bien con todos, y más aún con los de la fe. Y esta es la parte más complicada de este mensaje. Y a su nombre. Así como observamos la insistencia del apóstol, el verso 1 de este capítulo ya nos dijo lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y así andábamos nosotros de esclavos, sirviéndole al mundo. En el caso mío, yo era un servidor activo de Satanás. Usted ya sabe por qué motivo. A su nombre. ¿Sí se acuerda por qué motivo, no? Cuando cantaba en el mundial, ¿a quién cree que le cantaba? Directamente, hermano, era adoración a él. ¿Dónde están los bulliciosos? ¿Dónde están los que más chupan? ¿Qué le hace pensar eso? No, pastor, alguien me dijo alguna vez: ay, hermano, no sea así. Usted solito se juzga, se condena, dice. Usted lo que va a hacer, haga su trabajo. Es más, invíteme cuando se vaya para que me vaya y me lleve a mí también. Un hermano de la iglesia. Y a su nombre. Eso es cuando confundimos la libertad a la que el Señor nos llamó. Es por eso la insistencia en todo este capítulo. Ustedes son libres, sí, pero no la confundan por ningún motivo con libertinaje, con pensar que podemos hacer lo que se nos antoje. Sobre todo, bueno, yo no es que tenga algo contra los jóvenes. Yo sé que nuestros jóvenes aquí ya son santos. A su nombre. Espere que cumpla los 18 años y verá. Y entonces me voy y voy a irme a vivir mi vida. Por fin libre. ¡Wow! Y no sabe que el Señor le puede desbaratar los planes ese mismo día. Y a su nombre. ¿Usted ha escuchado jóvenes decir así? Yo les he escuchado mucho, hermano. Y piensa que el pastor no oye, el pastor tiene oído de músico. Allá en la esquina les escucho. Hermanos, llegamos a pecar muchas veces por las tendencias y las presiones del mundo. Para el apóstol, para la iglesia y desde la palabra del Señor, la libertad no es libertinaje. No es que nosotros ahora podemos hacer lo que se nos antoje. Sin darnos cuenta, a veces caemos, por ejemplo, en este tipo de idolatría. Escuche. La necesidad de ser aprobados. Pastor, ¿qué es eso? Es algo que del todo no estaría mal, y ya le voy a explicar con la palabra, porque esa necesidad de estar aprobados no está del todo mal cuando le entendemos espiritualmente. Si alguien no nos da like en el Facebook, a cada rato viendo si cuántas personas vieron mis estados. Yo sé que con usted, a mí nomás me pasaba cuando me iban a visitar a mi casa. Viene fulano de tal, viene el pastor. Y eso, hermano, arreglaba la casa, los sillones los ponía lo más bonito. Hermano, los gatos los peinaba, los perros los bañaba, los niños los ponía con cachito. Todo lo más bonito, sacaba la vajilla de plata. Solo cuando venía alguien. Necesidad de aprobación. Debe decir que alguien más. Y buscan poner, hermano, cualquier locura en las redes sociales con tal de tener like y tener más amigos. Y no por causas buenas, solo porque hace falta ser aprobados. Y esta es una manera de idolatría a la cual el Señor ya de ahí nos sacó. Hermanos, ¿por qué yo le digo que esto, entendiéndolo espiritualmente, no está del todo mal? Que alguien nos vea o que nos apruebe.
Primero quiero darle Romanos 12:2, que usted ya lo conoce. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, yo ya no me dejo arrastrar. Si es que me dan like, hermano, gloria a Dios. Y si no me dan like de mis publicaciones, pues el Señor sabrá. Y mis publicaciones hoy en día, antes, hermano, yo sufría. Dios mío, cuando recién me abría ese Facebook, yo decía, ¿a qué hora tengo amigos, empresarios, clientes que me vean, que me contraten? Necesito plata, quiero. Hoy en día no, porque sé que lo que yo publico respecto de la palabra, hermano, eso corre solo y se edifica solo. Y Él es el que se glorifica con estas cosas. Ahora, el problema es que con estas cosas y con estas tendencias y con estas presiones que hay de parte del mundo, el cristiano se deja arrastrar también hacia allá. Yo le mencioné ya algunos casos en los mensajes pasados, y entendiendo que nosotros sí debemos guardar nuestro testimonio, que los de fuera vean. Mire, a veces a mí me causa un poco de choque cuando se dice, es que tú no debes andar publicando las cosas que haces. Tú no debes andar publicando que fuiste para allá, que fuiste para acá, que anduviste haciendo aquello o esto otro en la obra del Señor. Hermanos, perdónenme, pero la palabra a mí me enseña y me dice que debemos publicar sus maravillas, su gloria, que deben ser conocidas, que nosotros por eso es que debemos ser luz. ¿Y cómo los demás se animan, hermano? Si nosotros no les hacemos ver que se puede andar, se puede caminar, se puede movilizar, se puede ayudar al prójimo. ¿Usted sabe cuántas personas se animan cuando nosotros decimos, voy a trabajar y necesito unos cuantos ayudantes? Para allá voy. Apúnteme a mí también. Pero si yo estoy en secreto, hermano, entonces ¿cuándo es que somos luz? Usted recuerda que la palabra dice que no se enciende una luz para ponerla allá debajo. ¿Para eso se enciende una luz? ¿Para qué se enciende? Y que vean las obras y que glorifiquen a Dios. El asunto es que como Dios conoce los corazones, Dios sabrá el que las hace para aparentar o para animar a otros. Y viene el caso del que estamos hablando, que yo le dije que es complicado. Sobre todo debe suceder que debe realizarse con amor. Porque aún las obras que hagamos, si son solamente para hacernos populares o ser aprobados por los demás, de eso ya habló Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. Y dijo, si yo buscara la aprobación de los hombres y no el de Dios, no sería siervo de Jesucristo. A su nombre, hermanos. ¿Quién vive? ¿Si están vivos todavía? Gloria a Dios. Hermanos, Lucas capítulo 4, verso 22, dice la escritura. Escuche. Usted me va a decir de quién era que daban testimonio. Lucas 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿De quién hablaban? Él estaba escondido así para que no me vean. Pedro, tápame. Como cristianos así tipo agente 007, de incógnito. Al año que se va del barrio, dice, Dios le bendiga, ya me voy del barrio. ¿Y cristiano sería? Sí, dice.
pero nadie supo nunca. Porque cristianos incógnitos. ¿Existirán los cristianos incógnitos, hermano? Tipo 007. No. Por amor a su nombre, por amor al prójimo, sí es válido. Por dar buen testimonio, sí es válido, hermanos. Interiorizar que el Señor quiere que sigamos su ejemplo. Repito, interiorizar que el Señor quiere que sigamos su ejemplo es conveniente para nosotros como iglesia. Si Él daba buen testimonio y los demás se maravillan, y este no es el hijo de José. ¡Wow! Que digan, y esa no es la hermana fulana de tal. Santo. O el hermano fulano de tal. Gloria a Dios, qué tremendo, qué sabiduría. Mire cómo habla, y habla del Señor, tremendo. Y entonces damos buen testimonio a los de afuera sobre todo. Hermanos, dice Filipenses 4, que lo leímos hoy, por cierto. Filipenses 4, versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Primero dice, en esto pensad, en el verso 8, y en el verso 9 dice, esto haced. Yo tengo tantas lindas ideas en el Señor y algún día las haré. ¿Será el evangelio que funciona, hermanos? Y a su nombre. Que usted se quede en el pensar, ore al Señor, pídale dirección, tampoco haga las cosas así como que a lo loco, pero hay que ponerse en marcha. A su nombre. Hay que hacer, hermano. Te recuerda la gran comisión. Por tanto, id y haced. Pero a veces nos quedamos en el pensar nomás. Peor ir, peor hacer. ¿Quién vive? ¿Tenemos libertad para esto? Claro que sí. Mis hermanos, yo creo que usted se ha escuchado mucho dentro de la iglesia, que ahora se anda vaticinando, es que con tal que te sientas bien, si eso te hace feliz, déjate guiar por tu corazón. Hermanos, si ese es un gran problema dentro del pueblo del Señor. ¿Cómo que usted va a decir, déjate guiar por tu corazón? Y si el corazón le dice, ten 2 maridos, o ten 2 mujeres, y como eso lo hace sentir bien, pero yo sigo en Cristo, ¿eso estará bien, hermano? ¿Será que el corazón es una buena guía? La palabra dice que el corazón es engañoso. Hermanos, cuidado, le dice el Señor a su iglesia, usando al apóstol Pablo por medio de esta directriz allí en Galacia, a ese pueblo. Cuidado, ustedes confundan su libertad con libertinaje, con pensar que pueden hacer lo que quieran. No, hermanos. No se trata solo de los pecados de impureza o falta de templanza, también los que van contra la palabra y contra el Espíritu Santo y contra el amor al prójimo. Son pecados tremendos, hermano. Andar con esta palabra y queriendo decir y peor vivir lo que la palabra no nos mandó,
Es un pecado tremendo. Déjeme decirle que se nota fácilmente en el espíritu, pero a mí el Señor me ha recordado mucho que yo no soy juez, que el único juez es Él. Que yo puedo exhortar en amor, sí lo puedo hacer, pero juzgar y decir, tú te vas al infierno y tú te vas al cielo y tú estás más o menos. ¿Eso podemos hacer los pastores, los ministros, los líderes? ¿Alguien en la iglesia? El único que hace eso es el príncipe de los pastores, el rey de reyes, el señor de los señores. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados a ser jueces. ¿De qué le estoy hablando? Se nota cuando alguien anda lejos del Señor, o más fácil, no anda en el Espíritu. Sí se nota, hermano. ¿Quién vive? Pastor, pero usted tiene que hacer algo. Lo que yo tengo que hacer, recuerdo la palabra dice que nosotros somos sembradores. ¿De qué? De esta palabra, de la buena semilla. Y la palabra caerá en pedregales, en veredas, en mala tierra, en buena tierra. Gloria a Dios cuando cae en buena tierra. Y de resto, déjeme recordarle que el Señor hubo una disputa también. Yo soy del pastor fulano de tal, yo soy de este. No, yo soy de acá porque este es mejor. Este predica hasta en lenguas predica este de acá. No, este predica hasta le sale espuma por la boca cuando predica. Y en la Biblia hubo eso, sí. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Hermano, yo ni los conozco. ¿Ustedes quiénes serán? Dijo el apóstol, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Cuántos pastores han pasado por esta casa ya? ¿Se acuerda alguien? Creo que como unos 5 ya. Más también. Por cierto, por ahí me lo encontré. Algunos de ustedes creo que sí conocen. Ahí me saludó, yo no sabía quién era, recién lo conocí. Entonces cuando ya me habló y me dijo, yo soy fulano de tal, dije, debe ser el pastor que me han hablado las hermanas, Vicente López. Bueno, ya. Pronto dijo que va a venir para que me dice, ministro, dice, usted ha estado en el Tena, dice, ya muy pronto voy por allá, me dijo. Yo le digo, amén, varón, de usted me han hablado bastante, le digo. Así que dice que hasta el Puyo, que la semana pasada ha estado por el Puyo. Digo, pero era que se dé un brinquito acá al Tena. Pronto lo visito, ministro, me dijo. Bueno, gloria a Dios, le digo. Así que ahí envió saludos el pastor Vicente López. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando venga el pastor Vicente López, por ejemplo, porque por eso le refería, decía, pastor, yo soy de usted, pastor. Y viene el otro pastor, yo soy de usted. Somos de tal o cual pastor. ¿De quién somos, hermano? Si usted cree eso, dele un aplauso al Señor. Ahora eso no vaya a ser como alguien por ahí interpretaba mal, decía, no, yo como no soy de ningún pastor, yo soy de Cristo. Pastor, me hacen los mandados el pastor. Cuidado, hermano. Cuidado. Tenga respeto y aprenda a ser sujeto a su autoridad. ¿Quién vive? ¿Sí me escuchó eso? Tenga respeto y aprenda a ser sujeto a su autoridad, aunque no le guste, hermano. ¿Podrá estar equivocado el presidente Noboa? Puede que sí. ¿Podrá estar equivocado el alcalde Jimmy Reyes? Probablemente sí. Entonces por eso yo que voy a estar orando por ese alcalde o por ese presidente.
Es más, cuando hay una huelga, primerito voy a salir yo con una pancarta. No, hermano. Oremos por nuestras autoridades porque son puestas por el pueblo. Perdón, ¿por quién es que son puestas las autoridades? Así que, mis hermanos, esto es notable entender. Un día alguien aquí me dijo, yo ya le referí, hablando de Gálatas, le referí que aquí en Entena existen los judaizantes, y usted ya sabe cuáles son. Fueron los que valga la redundancia, los que intentaron seducir a los Gálatas a decirle, nosotros también somos cristianos, israelitas eran, ¿no? Nosotros también somos cristianos, pero nosotros tenemos la ley. ¿Ustedes creen en Cristo? Está bien, qué bueno, pero les toca circuncidarse, guardar algunas fiestas, dejar de comer algunas cosas, estas cosas sí coman, estas no coman, y etcétera, etcétera, pero les falta todavía algo más. Recuerde que es de eso que viene hablando el apóstol Pablo en toda esta carta, detallando algunas cosas. Así que cuando yo me encontré con un personaje, por la misericordia de Dios, no sé ni por qué, hermano. ¿Será que a lo mejor el Señor quiere que vaya a hablar con él? Probablemente sí. Y él fue el que me dijo, ya entendí la verdad de la vida en Dios. Y en esa corta conversación que tuvimos le dije, ¿y qué fue lo que entendiste? Le digo, es que yo fui evangélico, dice. Yo fui cristiano. Y fui evangélico como 10 años, dice. Joven todavía. Dice, desde los 14 años. Y yo andaba siempre con el pastor, con los líderes, y me decían que esto sí se puede hacer, que esto no se puede hacer, que no podía mirar ninguna muchacha, que tenía que casar. Ahora que ya entendí lo que es realmente la vida en Dios, yo sé que puedo tener hasta 4 mujeres. Ahora sí soy libre, dice. ¿Usted se imagina eso? Y mire, pasándonos al plano natural. Se consigue una, hermano, del calibre de alguna de nuestras hermanas esas que son así power. Ni con una puede, iba a poder con 4, hermano. Del quiño que le mete le hace dar como 3 vueltas de campana, porque es un flaquito nomás así chiquito. Y ya como conocí la verdadera vida en Dios, dice, puedo tener hasta 4 mujeres. Dios mío, este hombre no sabe en lo que se quiere meter. Hermanos, Dios en su sabiduría dijo, maridos de una sola mujer. Y con eso tenemos suficiente, hermano. ¿Quién vive? Gloria a Dios, porque a mí el Señor me premió, hermano. Amén. Esa esposa que tengo es un pan de Dios, hermano. Y parece un pan de ambato así con quesito y un cafecito. Bendigo a Dios, hermano, por eso. Bendigo a Dios. El que encuentra esposa, encuentra el bien. Hermanos, ¿a qué otra libertad nos llamó el Señor? A la libertad para amar. ¿Cómo voy con el tiempo, hermanos? Grave. Ay, Señor. Ya. Usted me hace así, esposa, ya. Me avisa, por favor. Estamos, hermanos, estamos ahí en el filo de la navaja. ¿A qué libertad nos llamó? A la libertad para amar, hermanos, y andamos a veces como esclavos todavía. Fruncido. Decía, esto no es frase mía por si acaso, no. Usted sabe que yo fui muy seguidor del evangelista Gigi Ávila. Y él decía, hermano, decía, no sé por qué, y yo me asombro, me aterro, decía él. Veo cristianos que parecen pichón de elefante, decía. Acá la trompa, decía. Hablando de que una cría de elefante. Decía. ¿Y cómo es posible eso? Hermano, venir enojado
Y en algunos casos salen en la misma situación. Y así andan por la vida. Y luego le preguntan, ¿usted es cristiano? Sí. Tremendo, hermano. Escuche. Dice ahí Gálatas, otra vez el verso 13, pero ya en la última parte, dice, si nos servíos por amor los unos a los otros. En lugar de a veces intentar de aprovecharnos de los hermanos, solamente cuando hay alguna necesidad o intentamos sacarle provecho de alguna manera, decimos, hermanito, ñañita, pero mientras tanto, que se la lleve el invierno. Ojalá que haya una creciente y desaparezca mejor. Hermanos, si no es así, la palabra a nosotros nos enseña que es mirando al otro como superior a mí. Es de esa manera que el Señor estandariza cómo es que debemos amar a nuestros hermanos, al prójimo. Romanos 13, verso 10 dice, Romanos 13, verso 10 y 11. Voy a pedir que los hermanos que están ahí con su Bible me ayuden con la lectura. Por favor, ahí que lo haga 13:10. Léalo ahí. Voz de trompeta fuerte. Amén. Léale de una vez el verso 11, hermana Aidita. Gloria a Dios, hermano. Esta palabra a usted y a mí debería decirnos muchísimo, hermano. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Su venida, hermano. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. O sea que el que no está amando a su prójimo está dormido. Menos mal que la palabra no dice, yo no puedo agregarle ni quitarle. No dice muertos. El que no está amando a su prójimo está como... Pregunto, el Señor nos dice que cuando estamos en Cristo seamos sobrios, dice. Atentos, alertas, cuidado. Apreciar esta palabra es muy importante. ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos nos vamos con Él? ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? ¿Cuántos se han imaginado ahí verse con el Señor ya pronto? Cuando yo digo pronto es porque la vida pasa rápido, hermano. ¿Usted se da cuenta que los días pasan rápido? Yo hasta la semana pasada era jovencito, tenía todo negrito, mi pelo, mi barba, todo, hermano. La semana pasada nomás. Y ya en estos días vino el 2026 y la barba está blanca, hermano. Yo pensé que era el jabón que me estaba haciendo mal. Pero no, mi esposa dice, esposito, no se engañe, me dice. Ya tuve que decir, bueno. ¿Cómo? Santo de Israel. Yo prefiero envejecer con dignidad. Eso de pintarse, Dios ampare y favorezca, Señor. Nah. Ya estuve diciendo a mis hijos por ahí que papi, dice, parece que se le está cayendo el pelo. Gloria a Dios. Dice, papi, si que queda calvo. De una vez yo mismo paso la navaja, que quede la cabeza como rodilla. Empiezo a andar ahí queriendo que me crezca por los lados para taparme para encima, hermano. Qué vergüenza. Perdón. ¿Ahorrar qué? No, yo tengo remedio, hermano, para eso. Yo tengo remedio para eso. Eso se cura con resina, se cura eso. Cuando se está cayendo el pelo, se cura con resina. Por si acaso no sabían, y les doy el tips. Con resignación.
Denle un aplauso al Señor, hermano, y glorifica al que vive. Ya cuando llega, hermano. Ya eso ya no hay que andar diciendo ni que se pinte, ni que nada, hermano. Ya llega, no hay más. Hermanos, escuchen. Dice la palabra en Colosenses 3, verso 12. Colosenses 3, desde el verso 12. Así quiere el Señor ver a su pueblo, ver a sus hijos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Esta palabra que viene es preciosa, de humildad. ¿Quién vive? Me detuviera aquí, pero el tiempo ya no me ayuda, hermano. Hablar de la humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Él? Así también, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No hay otra manera. Dios, prójimo, vínculo perfecto. Si quiere usted ponerle otro, no, es que yo, sabe que yo no, ni la aguanto. Pero aquí le voy a dejar una funda de fideo, ya toma. Ese no es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. Y a su nombre, hermanos. Y la paz de Dios, entonces responde. O viene la consecuencia. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados de un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, nosotros estábamos como, la palabra habla de esto, de un pábilo que humea. O sea, un palo ahí que estaba ya apenito, un humito ahí. Y él vino con su aliento de vida. Y lo que estaba seco y lo que estaba por apagarse, lo vivificó. Resucitamos con Cristo, hermano. ¿Cómo no ser agradecidos por eso? Y darle otra vez cabida a querer volver a la esclavitud, pudiendo vivir en la libertad en Cristo. Porque eso trae esclavitud. Eso trae desánimo. Eso trae desaliento. Eso trae enojo. Eso trae depresión. Todos los males que usted se imaginen, hermano. Cuando no nos vestimos de este vínculo perfecto. Quiero por último en esta noche que usted mire el beneficio de hacer lo que nuestro Padre dice. Primera de Pedro, capítulo 4. Yo solamente iba a leer 2 versos. Pero yo le voy a invitar que leamos desde el verso 1. Primera de Pedro, capítulo 4. Desde el verso 1. A su nombre. Aquí está. Primera de Pedro, capítulo 4, desde el verso 1. ¿Quién me dice qué título tiene ahí en su Biblia? A ver, la hermana Chelita tiene, dice. Me gusta ese título. ¿Cómo dijiste tu hermano Daniel? Bueno, los 2 títulos están bonitos, hermano. Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos su gracia? Y en Gálatas dijo, el que se quiere justificar por la ley de la gracia ha caído, hermano. Pero como nosotros estamos en la gracia, es de eso que el apóstol Pablo insiste a los Gálatas y nos insiste a nosotros en este tiempo. ¿Y qué debemos hacer? Buenos administradores de esa gracia. Acá nos dijo la hermana Chelita, buenos administradores de Jesucristo.
puesto que Cristo, dice el verso 1, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues ¿quién ha padecido en la carne? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿En qué dice? En oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Este pasaje es importantísimo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ¿se da cuenta qué importante es tener amor los unos por los otros? Qué importante es guardarnos, porque ese día se está acercando cada vez más. Verso 9 hasta el 11 voy a leer. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es que no tengo espacio, pastor. Y tiene una casa de 3 pisos y ocupa un solo cuarto. Y dice, no tengo espacio, pastor. ¿Y cómo dice que se hospeden? Sin decir nada, hospeden. Pastor, es que el tiempo hay que ver a quién hospedamos, pastor. Obviamente no va a hospedar a usted cualquiera de la calle. Está hablando hospedados los unos a los otros. ¿De quién habla? De los hermanos. Si el pastor le dice, hermano, vea, es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. No sé, es que a mí Dios no me ha hablado. Santo de Israel. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y por último, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, yo quiero detenerme ahí, ya por honor al tiempo, pero déjeme decirle al menos unas cuantas palabras respecto de esta libertad y de lo que a veces cada uno quiere hacer como le parece. Por una parte dice la palabra del Señor, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros no estamos llamados, sí, nosotros somos diferentes como personas en esencia, tenemos derecho a diferentes gustos, etcétera, etcétera, pero en cuanto a Cristo y a la gracia que nos ha sido dada, no, hermanos. Usted considere un tren. ¿Qué pasa si en el trayecto de 100 metros yo al tren le quito las rieles? ¿Qué pasa? Se matan, hermano, y no llega a su destino. Pero si el tren sigue, usted ha visto esos trenes bala que hay allá en China, creo que es. Y esos trenes se llaman trenes bala porque hasta la punta parece bala y eso va. ¿Se imagina que le quiten los carriles? No queda nadie vivo, hermano. Amados, piense que nuestra vida en Dios es algo parecido
Y Dios quiere que lleguemos a un propósito. Y es por eso su consejo, usando al apóstol Pablo de manera insistente: ustedes fueron llamados a libertad, pero no para que vivan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Que van a haber dificultades? Me encanta esta palabra que le he repetido mucho en los devocionales estos días. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Usted no tiene lo suficiente? A veces son deseos que se extralimitan más allá de lo que el Señor nos quiere dar y por alguna razón no nos da. Pero usted sí tiene lo necesario. Usted y yo sí tenemos lo necesario. A menos que usted me diga que ya vino levantando el ayuno, pero de comer sí hemos tenido. ¿Dónde dormir? Sí hemos tenido. ¿Qué ponernos o qué vestir? Sí hemos tenido. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, le agradecemos en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, vemos en toda la Escritura donde nos paseamos y podemos escudriñar, y mientras tenemos vida, Señor, nos seguimos deleitando en su presencia, en su palabra. Nos gozamos en que usted nos haya rescatado, Señor. Señor, gracias porque hoy podemos nuevamente, Dios mío, encontrar asidero y encontrar razones para agradecerle. Primero porque usted está aquí, nos ha sostenido y nos ha ayudado. Segundo, Señor, porque vemos que según su consejo tenemos la oportunidad de poder enderezar nuestros caminos, nuestras veredas, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nuevamente reencontramos los propósitos suyos, Señor, y no venimos para complacernos a nosotros mismos o alcanzar cosas de esta tierra o de este mundo, sino que nosotros fuimos llamados para deleite suyo. Nosotros fuimos llamados, Señor, para adoración suya. Señor, le suplicamos que sus planes se hagan en nosotros, que sus sueños se cumplan, Señor, tomándonos a nosotros como instrumento, porque hemos entendido que más altos son sus planes y sus caminos que los nuestros. Señor, no permita que nos resistamos. No queremos poner resistencia más. Haga conforme sus planes y propósitos, porque sus planes y sus propósitos son pensamientos de paz y no de mal, para que alcancemos lo que anhelamos. Síganos formando, Señor. Lo que tenga que hacer con nosotros, fórmenos. Sabemos que todas las cosas nos ayudarán para bien, porque le amamos. Gracias, Padre. En sus manos seguimos depositando nuestra confianza, porque sabemos que llegaremos a aquel propósito santo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias al Señor por este tiempo. No he podido culminar con el mensaje que tenía para esta noche, pero ya lo podremos hacer la próxima semana.